Hermano, ¿te has preguntado alguna vez qué pasó por la mente de María o qué estaba pasando por la mente de María, aquella joven virgen de la cual el ángel Gabriel se le presentó y le anunció que había sido escogida por Dios para traer al mundo al Hijo de Dios? ¿Te has preguntado qué pensaba María mientras tenía al Señor Jesucristo en sus brazos? Allí, recién nacido, tener al Rey del universo, tener al gran yo soy, allí indefenso y dependiente totalmente de ella. ¿Te has preguntado cómo sería o qué pensaba ella de saber que ella era la encargada de Dios? Dios le había dado un encargo para alimentar, para cuidar, para proteger y para educar a nuestro Salvador. ¿No es fascinante hacerse ese tipo de preguntas? Por supuesto que sí. Debe ser una cosa extraordinaria. Bueno, esas preguntas se las hizo en 1985, no hace nada, hace poquito, el cantante y compositor Mark Lowry. A él se le ocurrió este tipo de preguntas precisamente y en su reflexión él compuso una canción, por cierto, muy hermosa, una canción que a mí me encanta, esa canción. Esa canción en inglés es Mary Did You Know, que significa en español, ¿sabías tú, María? ¿Sabías tú, María? Bueno, no voy a cantar la canción en este momento, pero sí quiero leerles algunos extractos de la canción. Es espectacular. Algunas cosas que dice esta maravillosa canción. Dice: María, ¿sabías que tu bebé le devolvería la vista a un hombre ciego? María, ¿sabías que tu bebé algún día calmaría una tormenta con su mano? ¿O sabías tú, María, que cuando estás besando a tu bebé, estás besando el rostro de Dios? Otra parte de la canción: María, ¿sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación? María, ¿sabías que tu bebé algún día gobernaría todo el mundo, todas las naciones? ¿Sabías tú que este bebé que tú tienes es el Cordero perfecto del cielo? ¿Sabías tú, María, que este niño durmiente que sostienes es el gran yo soy? Qué hermoso, ¿verdad? Meditar, pensar, ¿qué tenía María en la cabeza, Dios mío, en medio de esa situación? Debe ser hermoso saberlo. Bueno, a Mark Lowry se le hizo una entrevista en el 2018 y se le preguntó precisamente qué fue lo que lo llevó a tener ese pensamiento y a componer esa canción tan famosa, que hoy es famosa. Bueno, él dijo: solo traté de poner en palabras lo insondable. Empecé a pensar en las preguntas que yo le haría si me sentara a tomar una taza de café con María. Y sabes, yo le preguntaría: María, ¿cómo fue criar a Dios? ¿O qué sabías tú de todo lo que estaba pasando? ¿O qué no sabías de lo que estaba pasando? Bueno, definitivamente, hermanos, yo admiro la creatividad del hermano Lowry. De verdad, un hombre bien creativo al componer esta bellísima canción. Pero me asombro más y admiro mucho más que nuestro Señor no nos dejó a nuestra creatividad y a nuestra especulación o a nuestras ideas saber lo que pasaba verdaderamente en la mente de María. ¿Qué pensaba María en todo esto? Al saber María que iba a ser la madre del Salvador, el Señor dejó una porción importante para conocer, para darnos un vistazo de su corazón. ¿Qué pensamientos cruzaban por la cabeza de María? Y eso se evidencia en lo que acabamos de leer, en lo que popularmente, comúnmente se llama el Magnificat de María. Lo que acabamos de leer, versículos 46 al 55 debería ser,
Del 46 al 55 de Lucas 1 está el extracto de un cántico, una doxología, un cántico de alabanza de María. Se le llama el Magnificat de María. ¿Por qué? Bueno, ese título se deriva de la primera palabra con que comienza este cántico. Esa primera palabra que está en el versículo 46, donde dice engrandece, engrandece. Esa palabra en latín, en su versión latina, dice Magnificat anima mea Dominum, que significa magnifica mi alma al Señor. Entonces de ahí se desprende todo este texto, el Magnificat de María. Usted puede googlearlo, puede verlo por allí. Ahora, este canto expresa verdaderamente lo que María sabía, o lo que María estaba pensando de todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ella. Nos da una idea objetiva de lo que había verdaderamente en el corazón, lo que le estaba pasando por la mente, lo que ella sabía de lo que Dios estaba haciendo en ella y lo que Dios haría por medio de ella y sobre todo por medio de su bebé, por medio de lo que estaba portando en su vientre. Ahora, el Magnificat de María está dentro del contexto de la Navidad. Dentro del contexto de la Navidad. Y quiero hacer un paréntesis aquí con el tema de la Navidad. No voy a entrar en discusión si hay que celebrarlo o no. Lo que sí sabemos, o lo que sí debemos estar claros, es que en el mundo occidental, donde nosotros estamos ahora mismo, en donde vivimos, en estos países del hemisferio occidental que hemos sido cristianizados, la verdad es que la gente celebra algo, pero eso no es la Navidad. Es otra cosa. Es otra cosa, hermanos. La Biblia enseña qué es la Navidad. La Navidad, hermanos, es recordar aquella bendita y santa noche en que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo de Dios, nació, se hizo carne y nació. Nació como un verdadero hombre, un hombre completo, para vivir en sustitución tuya una vida santa, la vida que tú jamás puedes vivir delante de los ojos de Dios. Y para morir la muerte que tú sí debes ante la justicia de Dios. Eso es recordar verdaderamente la Navidad. Así que el mundo no celebra la Navidad. La Navidad no tiene nada que ver con Santa Claus, no tiene nada que ver con renos, ni con Rodolfo, el reno. No tiene nada que ver con Blanca Navidad, con nieve, no tiene nada que ver con eso. La Navidad tampoco tiene que ver, hermanos, con una reunión familiar. Eso no significa tener Navidad. Comida, postres, o tener un gran banquete, tremenda Navidad. Eso no tiene nada que ver con la Navidad. Si usted celebra la Navidad así, usted está deshonrando al Señor. Eso no es la Navidad. La Biblia enseña que la Navidad es recordar verdaderamente la venida del Hijo de Dios. ¿Quiere celebrar eso? Adelante, celébrelo para la gloria de Dios. Pero es importante entender que el Magnificat está dentro, como dije, del contexto de la Navidad, porque cuando se habla de la Navidad, muchas veces centramos nuestra atención específicamente en el día en que nace el Señor y todos los acontecimientos, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? La estrella de Belén, los ángeles, todo eso está muy bien, eso está bien. Pero en la Navidad hay acontecimientos previos a la Navidad y uno de esos acontecimientos es precisamente lo que vamos a ver hoy, el Magnificat de María. El Magnificat de María. Y es muy importante. ¿Por qué es importante conocer estos eventos previos a la Navidad? Bueno, primeramente porque el Señor lo dejó escrito. Y si lo dejó por escrito es para nuestro provecho, es para nuestro bien, ¿cierto? Pero también porque el Señor quiere que nosotros entendamos que lo que estaba pasando, el tema de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor, era un acontecimiento trascendental.
trascendental. Y el Magnificat de María nos va a dar un vislumbre de lo trascendente y lo maravilloso que es verdaderamente que Cristo, el Hijo de Dios, haya venido a nuestro mundo, hermanos. Eso es lo que nos va a hablar el Magnificat también de María. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar este hermoso cántico? Bueno, vamos a enfocarnos, hermanos, no solamente a saber el contenido del Magnificat de María, sino a descubrir el corazón. Lo que impulsó a María a dar esta expresión de alabanza tal como lo hizo. ¿Qué la llevó a eso? ¿De dónde se inflamaron esos elementos de adoración? ¿De dónde agarraron ese oxígeno para dar esa llama de adoración delante del Señor? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Y eso nos va a dar un vistazo de lo que pasaba por la mente de María. El Magnificat entonces de María se puede estudiar en 3 partes. Algunos lo dividen en 4, pero yo lo voy a dividir en 3 para ser un poco más conciso. 3 cosas podemos nosotros estudiar el gran Magnificat de María. ¿Qué aprendemos en esto? Bueno, los versículos 46 al 50, nosotros vamos a ver que aquí en el Magnificat se revela el entendimiento, en primer lugar, el entendimiento que tenía María de sí misma dentro del plan de redención de Dios. El entendimiento que tenía María de sí misma dentro del plan de redención de Dios. Es lo primero que vamos a ver, 46 al 50. Luego los versículos 51 al 53, vamos a ver el entendimiento que tenía María también, pero ahora respecto al carácter de Dios en su plan de redención. El carácter de Dios en su plan de redención. Y en tercer lugar vamos a ver los versículos 54 al 55, pero vamos a incluir el 56 también, ya van a entender por qué. En el del 54 al 55 o 56 vamos a ver el entendimiento que tenía María respecto al propósito principal de Dios en su plan de redención. Vuelvo a repetir los 3 encabezados que vamos a ver en la mañana de hoy. Número 1, el entendimiento que tenía María de sí misma dentro del plan de redención de Dios. Dentro del plan de redención de Dios. ¿Cómo se percibía ella? O como dicen, ¿cómo se autopercibía? Lo segundo, en segundo encabezado, el entendimiento que María tenía del carácter de Dios en su plan de redención. Y en tercer lugar, el entendimiento que tenía María del propósito principal de Dios en su plan de redención. Todo tiene que ver con el plan de redención. Bien, vamos entonces a considerar nuestro primer encabezado. El entendimiento que tenía María de sí misma dentro del plan de redención de Dios. Versículo 46, comienza el autor Lucas, que es quien escribe, dice, entonces María dijo. Comienza con esta palabra entonces, y eso es un condicional, es decir, María está haciendo algo en respuesta a un asunto anterior que ha pasado. Es un condicionante, es entonces pasó esto en consecuencia de algo que había pasado anteriormente. Y pues nos preguntamos, ¿qué había pasado anteriormente? Bueno, ya lo leímos en el culto de adoración, ¿verdad? En medio del culto ya leímos que en el versículo 39, María versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a una región montañosa, la montaña, para visitar a Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Era una pariente. Muchos dicen, bueno, era la prima. Bueno, lo cierto es que las escrituras dicen una pariente. ¿Por qué María se levanta a visitar a su pariente que se llamaba Elizabeth? Bueno, ya el ángel Gabriel le había anunciado, no solamente el ángel le había anunciado que ella iba a
a ser la portadora del Señor Jesucristo, ¿verdad? Del Hijo de Dios, iba a nacer por su vientre. Y ella le pregunta al ángel Gabriel, ¿cómo puede ser esto posible? Y el ángel más o menos le explica, bueno, es que el Espíritu Santo va a descender sobre ti, va a hacer su obra milagrosa en ti. Es básicamente lo que le dice. Pero no solamente le dice eso, versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. María conocía el problema de esterilidad que tenía su parienta Elizabeth. Y en ese contexto de que el ángel está anunciando que ella, ¿verdad?, milagrosamente iba a tener un bebé sin conocer hombre, sin tener, juntarse con su esposo José, iba a concebir un bebé. Y el ángel le dice, mira, esto tú no lo entiendes, pero esto es algo que el Señor lo hace. Miren que el ángel Gabriel más adelante termina diciendo, porque nada es imposible para Dios. Ese es el punto, porque el ángel le dice, mira lo que ha pasado con tu prima o con tu parienta Elizabeth, de que ella, tú sabes la condición de esterilidad que ella tiene, bueno, Dios ha hecho un milagro en ella. ¿Vas a dudar de que Dios va a hacer un milagro en ti entonces? A lo que María responde, versículo 38, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí ella termina como de ceder totalmente. Bueno, Señor, lo creo que me vas a dar ese hijo, no sé cómo será, pero lo voy a creer y lo acepta. Acepta la comisión de Dios. Bien, eso llama la atención de María. Por eso es que en aquellos días, dice el autor, ¿verdad? Probablemente pasaba 1 o 2 días, quién sabe, y ella agarra sus peroles, sus macundales, como dice, y se va para visitar y ver y regocijarse con su prima que también está embarazada. Las embarazadas se buscan, ¿no? Y echan los cuentos. Bien. Y en eso que ella está con Elizabeth, dicen los estudiosos que María, la salutación de María cuando encuentra a Elizabeth, saluda a Elizabeth, probablemente era una salutación, no cualquier salutación, porque nosotros sabemos que los judíos simplemente un shalom y ya, sino que ella se expande en esa salutación, probablemente en esa salutación le dijo todo lo que el ángel le había dicho, no sabemos, no lo dicen las escrituras, algunos estudiosos suponen eso porque piensan, pero ¿cómo Elizabeth conoce la situación de María? Porque le dice en el versículo 43, ¿por qué se me concede? Esto es Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo sabe ella? ¿Cómo se enteró? Bueno, no sabemos. El punto aquí es que en esa salutación Elizabeth es llena del Espíritu Santo y empieza a hablarle a María. Y es lo que le dice a María lo que termina detonando en el Magnificat de María. ¿Qué le dice Elizabeth a María? Bueno, por lo menos 2 cosas muy llamativas. Lo primero, le recuerda o le reafirma, le confirma la bendición tan grande que ella tiene de haber sido escogida por Dios. Versículo, ya lo leí, lo vuelvo a leer. Versículo 42. Y exclamó, voy a leer el 41, perdón. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Este es Juan el Bautista, por cierto. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y empieza a hablar. Elizabeth habla llena del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo quiere, por medio de Elizabeth, volverle a hablar a María. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú tienes una bendición espectacular, enorme, impresionante, indescriptible. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ahora el versículo 43 dice, ¿en qué consiste esa bendición? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Le vuelve a recordar, tienes una bendición espectacular,
Dios te ha encargado para ser la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. Dios te ha dado esa responsabilidad de ser quien va a alimentar a esa criatura, de que va a educar a esa criatura, de que va a cuidar y proteger al Hijo Eterno de Dios. Tienes un papel único, tienes un papel increíble en la historia de la humanidad. Eso le vuelve a recordar a María la gran bendición de la cual ella ha sido objeto. Pero no solo eso, en el versículo 44, ella también le dice, 44 y 45, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, interpreta el movimiento que ella sintió de su hijo, que en este caso es Juan el Bautista. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría. ¿Cómo sabía que era de alegría? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó. No solamente eres bendecida con el llamado que Dios te dio, sino que eres muy feliz, muy bienaventurada, porque tú respondiste correctamente al llamado de Dios. Esas dos cosas son las que inflaman el corazón de María para dar su alabanza al Señor. Ha recibido un llamado espectacular de Dios, un llamado increíble, un llamado para ser parte de la historia de la redención de Dios. Y por otro lado, que también se le ha dicho bienaventurada porque escogiste bien, porque decidiste correctamente a ese llamado, no te resististe a ese llamado, sino que lo aceptaste humildemente. Entonces la anima por esa decisión tan valiente de aceptar tan gran encargo divino. ¿Por qué? Porque de esa aceptación de María dependía de que Dios cumpliría todas las promesas que había hecho en el Antiguo Testamento. Versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Te felicito, hiciste la mejor decisión de tu vida, porque esa decisión es tan trascendente que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido dependiendo de tu decisión. María está abrumada. Ese es el contexto. María está abrumada, está pensando todo lo que le está diciendo su parienta Elizabeth. Es la madre, yo voy a ser la madre de mi propio Salvador. Y yo he aceptado esto. Es una gran cosa, una gran valentía. Y allí entonces es que María entonces, por eso es que Lucas dice entonces. En ese contexto, en esa conversación, en eso que ella está cayendo en cuenta una vez más de la trascendencia del asunto, entonces ella exclama. María dijo, ¿qué dice? Engrandece mi alma al Señor. No hay otra forma de responder a tan grande privilegio de haber sido llamado por el Señor, sino simplemente engrandecerlo. No hay otra respuesta lógica. No hay otra. Ella responde correctamente, engrandece mi alma al Señor. Ella irrumpe el momento en adoración, en alabanza, en una doxología para expresarle esa adoración al Señor. No es simplemente un regocijo por lo que ella ahora es, sino por lo que Dios le ha hecho a ella. Y es importante que cada una de las frases, hermanos, que vamos a ver a continuación del Magnificat de María, cada frase es extraída del Antiguo Testamento. Es muy interesante. Note que dice, engrandece mi alma al Señor. ¿De dónde viene eso? Salmo 103. Lo leímos al principio del culto. Salmo 103, versículos 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová. Es como si María se lo supiese de memoria. Bueno, no como si lo supiese, lo sabía de memoria. Bendice alma mía a Jehová. Está citando literalmente el Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ella tiene el Salmo 103 en la mente.
y adora al Señor basada en las Escrituras. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En este versículo 47 notamos por lo menos dos cosas. Número uno, María dice que su felicidad estaba basada no en el encargo, la bendición que Dios le ha dado, sino que estaba basada de que Dios sea su Dios. De que ese Dios es su Dios. No tanto por los privilegios o las dádivas que el Señor le ha dado, sino simplemente por tenerlo a Él. Mi espíritu se regocija en Dios. Es en Él es el objeto de mi regocijo. Lo tengo a Él y eso es suficiente. ¿Tú tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón? ¿Acaso no es suficiente motivo para tú andar en una vida gozosa? A pesar de... ¿O eso no te basta de que Él sea tu Dios? María, eso le bastaba. María está hablando el mismo Salmos 34:2. Note, Salmo 34:2. En Jehová se gloriará mi alma. Pero también está haciendo un eco a la oración de Ana que encontramos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 1. Esa oración de Ana, ¿quién es Ana? Dígame. Bueno, Ana fue la mamá de Samuel. Samuel, el último juez de Israel y el primero de los profetas de Israel, ¿sí? Entonces, Ana era una estéril que rogaba al Señor por un hijo y Dios le contestó. Y cuando Dios le contesta, ella sale embarazada, ella también irrumpe en una alabanza, en una doxología. Y cuando usted compara la oración o la alabanza de Ana con el Magnificat, usted va a ver muchas comparaciones, muy similar. Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, Ana comienza diciendo así. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Será que María conocía la historia de Ana? Pues claro que sí. Esta es una muchacha llena de las Escrituras. Pero lo segundo que vemos en el versículo 47, no es solamente que el regocijo, la felicidad, es que ella está en Dios, depende de Dios y esa felicidad no se va porque si depende de Dios, Dios es inmutable, Dios no deja de ser. Si tú dependes tu felicidad, tu satisfacción, tu plenitud en la vida, tu gozo en la vida, en las cosas de este mundo, tarde o temprano vas a caer en depresión. Porque esto va a pasar. Los deleites son temporales. Vas a volver otra vez al hueco. Pero cuando tú depositas tu satisfacción en la vida, tu plenitud, el sentido de tu vida está en Dios, eso es permanente. Es permanente. Pero lo segundo que vemos en el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No sé qué hacen los católicos romanos con este versículo. Pero aquí María sabe su verdadera condición. ¿Cuál es? Ella sabe que no fue concebida inmaculadamente. No, esa es una construcción que se dio muchos siglos después. Una invención que se dio. Pero ella está bien clara que es pecadora. Y que necesita también, así como tú y como yo, también ella necesitaba un Salvador. Ella sabía que no era perfecta, que no era santica. Ella sabía que necesitaba un Salvador. Ella estaba bien clara. Una pecadora que necesitaba salvación y su regocijo es, va a venir mi Salvador. Eso es el gozo que la llenaba. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva.
María ahora expresa también otra razón del por qué tanta alegría, tanta algarabía, tanto gozo en su ser. ¿Por qué? Porque Dios la ha mirado a ella. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me mires? ¿Quién soy yo para que tú me hayas escogido a mí? Yo sé quién soy y sé que no merezco eso. Ella se siente, hermanos, indigna. ¿Tú te sientes indigno de la gracia de Dios? ¿O te sientes que mereces todo de Dios? ¿O sientes que Dios ha sido muy injusto contigo y no te ha dado lo que tú mereces? Bueno, si Dios te daría lo que tú merecieras, no estarías aquí. María tenía un buen concepto de sí misma. Porque ha mirado, ¿qué? La bajeza. Yo no soy nada. Yo no soy nadie para que Dios me haya dado tan gran privilegio. Soy una mujer indigna. No merezco nada y no lo gané por ningún medio. No lo gané. Todo es a pura gracia. Lo mismo sintió o lo mismo dijo Ana en su oración. Antes de concebir, ella ora en el 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, y Ana le dice a Dios, hizo un voto a Dios diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Miren la humildad con que ora. Arrebato ese hijo. No se puso a arrebatar nada. No se puso a decretar que iba a tener un hijo. Si te dignares a mirar a tu sierva. María dice, Dios ha mirado mi bajeza. Yo no soy nada. No soy nada. Esto es lo que está detrás del corazón del Magnificat de María. Un corazón humilde, verdaderamente humilde, que sabe que no merece absolutamente nada de Dios. Eso lleva a una buena y una verdadera adoración. De resto, tú no puedes honrar ni adorar a Dios siendo soberbio, pensando de que Dios te debe. Ahí no hay adoración a Dios. Pero el mismo versículo 48. Pues he aquí, desde ahora me dirán que, qué gran bendición, ahora voy a ser reconocida, voy a ser popular, reconocida por otros. Pero ¿quién soy yo para tan gran honor? Ha mirado mi bajeza y me ha dado una posición tan encumbrada, oh Dios. Mira la adoración de María aquí. Me dirán, no dice, me dirán intercesora, me dirán bienaventurada. O sea, reconocerán la gran bendición que tú me has dado. Versículo 49. Otra razón, ¿por qué? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Aquí ella está haciendo un eco a Isaías 57:15. Vaya conmigo a Isaías 57:15. Porque usted puede pensar, ¿qué le ha hecho el poderoso a ella? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Preguntamos, ¿qué te ha hecho? Isaías 57:15. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Qué hace el santo, el alto, el sublime? El que habita en la eternidad, ese santo dice, yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que ella ha estado experimentando. El Señor le ha dado una felicidad inescrutable. Me ha levantado el espíritu. Grandes cosas me ha hecho el Señor. ¿Cómo era el carácter de María? ¿Será de tendencia a la depresión? Ni idea.
Pero lo cierto es que aquí ella está diciendo, el Señor me ha dado algo hermoso. El santo, el sublime, santo es su nombre, ha hecho grandes maravillas conmigo. ¿Cuál es? Está conmigo. Yo habito en las alturas y con el quebrantado y humilde de espíritu. Está experimentando la presencia de Dios. Y en eso, estamos apenas en el primer punto, hermano. Versículo 50. Ella sigue diciendo, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ella está experimentando el cumplimiento de la palabra de Dios. Ella sabe perfectamente que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Y ella dice, definitivamente el Señor lo cumple. Yo sé que el Señor lo cumple antes, pero lo estoy experimentando ahora. Porque ella dice, su misericordia de generación en generación a los que le temen. Ella se considera baja, la bajeza de tu sierva. Pero una cosa sí sabe, aparte de saber que no merece nada, que ella no es perfecta. Ella sabe que no es perfecta, pero sabe de corazón que le teme verdaderamente a Dios. Ella sabe que es indigna, ella lo sabe, pero ella sabe que ante todo ella siempre ama a Dios. Y ella está experimentando, Señor, definitivamente tú exaltas al que te exalta. Tú honras al que te honra, Señor. Tú das misericordia al que te teme. Ella está una vez más nombrando el Salmo 103, ahora el versículo 17. Nótelo. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y él dice, yo he tenido temor a ti. Yo he tenido ese temor a ti, oh Señor, a los que le temen. Tú has mostrado tu misericordia sobre mí, tú conoces mi corazón. Entonces vemos en primer lugar el entendimiento que tenía María de sí misma en los planes de redención de Dios. ¿Cuál era el entendimiento? Que ella no era nada, que ella no se merecía nada, que ese honor que el Señor le dio es de pura gracia y pura misericordia, porque ella también era pecadora, como tú y como yo, que no merecía y no tenía nada que jactarse. Vemos un corazón humilde y gozoso también, al mismo tiempo, gozoso de haber estado experimentando la misericordia de Dios a quien le teme. En segundo lugar, versículos 51 al 53. Vamos a ver entonces el entendimiento que tenía María del carácter de Dios en su plan de redención. El carácter que tiene Dios en su plan de redención. Aquí María deja de alabar al Señor centrada en sí misma o viendo lo que Dios, la misericordia que Dios ha tenido con ella, y ahora se centra ella en considerar los tratos providenciales que el Señor siempre ha tenido en la humanidad. Siempre ha tenido en la humanidad. Cómo Dios está actuando en ella correspondiente a cómo Él siempre se ha manifestado en la historia de la humanidad. Hermanos, según las Escrituras, existen solo dos categorías de personas en el mundo. Solamente dos. Y no son judíos y gentiles. Eso no es la categoría. La categoría de las Escrituras es los justos y los injustos, los buenos y los malos, los soberbios o los humildes, los que desprecian el gobierno, la autoridad de Dios sobre ellos, o aquellos que se someten voluntaria y gozosamente al gobierno y autoridad de Dios. Esos son los dos tipos de personas que Dios ve en el mundo. María sabe esto y lo expresa de tal manera que ella entiende que lo que ella está experimentando es parte de ese trato providencial que Dios siempre ha tenido en la historia de la humanidad. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Siempre a los humildes el Señor le da su gracia, su favor, y siempre a los soberbios, a los altaneros, a los rebeldes, siempre el Señor los resiste. Note estos versículos.
Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. William Hendrickson, un comentarista, dice de esta parte lo siguiente: con el fin de expresar en forma resaltante cuán profunda es la deuda que los hijos de Dios tienen con Él, con Dios, María presenta las bendiciones que ellos reciben en contraste con los castigos recibidos por los malvados. Vamos a ver, versículo 51. Hizo proezas con su brazo. ¿Cuáles son esas proezas? Note, número 1, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos. Versículo 53, a la última parte, a los ricos envió vacíos. ¿Cuál es el trato de Dios con los arrogantes, los altaneros, los altivos? ¿Cuál es el trato de Dios con ellos? Note, dice esparcir. La palabra esparcir es una palabra de cuando un ejército vence a otro, los esparce, los destruye, los vence. ¿Qué hace Dios? Esparce a los soberbios. A los poderosos, ¿qué hace? Les quita el trono, los deja sin nada. Y a los ricos, ¿qué hace? Los deja vacíos. No tienen deleite en esa riqueza, los deja vacíos. Eso es el trato de Dios con los que no se someten a Él, a su autoridad y a su gobierno. En contraste, entonces vemos cómo Dios siempre da su gracia, su favor con aquellos que sí son humildes. Y les llama los humildes, precisamente, versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Los exalta. A los otros los destruye, les quita las cosas, pero a estos los exalta. Y en el versículo 53, a los hambrientos colmó de bienes, mientras que los ricos que tienen todo están vacíos. Hendrickson sigue diciendo, por una parte describe a los arrogantes, a los poderosos y ricos, y por otra parte a los humildes y hambrientos. Esas son las dos categorías. Y sigue diciendo Hendrickson, muy interesante, su Biblia, hablando de María, como si ella tuviese una Biblia. Su Biblia, de hecho él lo coloca entre comillas, es como que, bueno, no tenía la Biblia en sí como nosotros, pero la tenía en su mente. Su Biblia, su conocimiento de Dios, puede haberle proporcionado abundante información según estas líneas. Ella sabía muy bien que lo ocurrido hace siglos estaba sucediendo ahora e iba a suceder en el futuro, porque los caminos de Dios no cambian. Los caminos de Dios no cambian. Hermanos, los actos de Dios son inmutables. Y ella se regocija porque ella está viendo que ella está del lado de los humildes, del lado de los hambrientos, del lado que reciben los favores de Dios y no del lado contrario. Eso la llena de gozo, eso la llena de una adoración al Señor. Gracias porque tú me estás tratando como los humildes a que tú prometiste darle todo el favor. Tú te regocijas en eso, hermano. ¿En qué lado, en qué bando estás tú en esta tierra? ¿De los que se someten voluntariamente y gozosamente al gobierno de Dios? ¿O aquellos que siempre están resistiendo su voluntad? Que el domingo es una cosa tan pesada, que congregarse es un asunto, bueno, mientras tengas la oportunidad de no congregarme, mejor. Y no amas a Dios, ¿qué va a hacer Dios contigo? No te olvides, Dios es inmutable. Y aquel, no solamente que es un enemigo de Dios, sino que Dios se vuelve enemigo de él. Pero en este caso, María es del bando correcto, de los humildes y de los que son hambrientos, que han sido colmados de gran bendición. Y ella hace un eco entonces del Salmo 89:10.
Salmo 89:10 dice: tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Salmo 107:9 dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. María sabe bastante Biblia, hermano. Sabe más que nosotros, ¿verdad? Bastante Biblia. Y expresa su adoración basado en las Escrituras. Básicamente ella está diciendo: hay otras personas mejores que yo. Seguramente hay otra persona mejor que yo. Y ella lo sabía. Pero el Señor decidió escogerla a ella. Porque a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ese es el trato de Dios. Yo soy un escogido de Dios. Excelente, vil. No me digas así. Entonces, ¿quién eres tú? ¿No te consideras que otros pueden ser mejor que tú? No, yo soy el mejor. Dios no te escogió por ser el mejor, sino por ser el peor. Si eres un escogido de Dios, eres de lo peor. Eso no se escucha en muchas iglesias hoy en día. Pero es así, ese es el trato de Dios en su plan de redención. Escoger lo que no es para deshacer lo que es. Y María lo estaba experimentando. Señor, tú me diste a mí, ¿quién soy yo? ¿Qué apellido tengo yo? ¿Qué influencia? ¿Qué poder tengo yo? Yo soy una pobre muchachita de Nazaret. De Nazaret puede venir algo bueno. Dios siempre es inmutable. Y por último, ya hemos visto el entendimiento que María tenía de ella misma en el plan de redención. No era nada, yo no soy nada y Dios me escogió. Es impresionante. Ella está anonadada, está impresionada. Irrumpe en adoración al Señor porque Dios la escogió a ella. En segundo lugar, ella entiende que ese trato de Dios siempre lo hace con los humildes, con los que le temen. Y ella, de alguna manera, ve una recompensa, por así decirlo, de ese amor y ese temor que ella siempre le ha tenido a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque bastante Biblia sabe. Bastante Biblia sabe. Y en último lugar, versículo 54, y vamos a anexar el 56. El entendimiento que María tenía del propósito principal de Dios en su plan de redención. María sabe que todos los actos de Dios en el mundo tienen un solo propósito: su gloria, la gloria de Dios y el bien de su pueblo en base al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Versículos 54 al 55. Socorrió a Israel, su siervo. ¿Sí? Hay una relación de Dios con el pueblo de Israel y ella lo reconoce. Y ella alaba a Dios por esa relación, y es una relación pactual. Socorrió a Israel, su siervo, ¿cómo? Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ella sabe que la relación la razón de su llamado no es por ella como tal, sino porque ella pertenece al pueblo de Dios y porque Dios va a ser fiel a sus promesas al pueblo de Dios. De hecho, esto es un eco a lo que vemos en Éxodo capítulo 1, cuando Dios dice que se acordó Dios de Israel y por eso llamó a Moisés. Se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Lo mismo está diciendo María. Ella conoce Biblia una vez más, de la cual habló a nuestros padres para Abraham y su descendencia para siempre. Entonces ella está alabando al Señor porque ahora ella ve que en ella se está cumpliendo todas las promesas que Dios había dado a los patriarcas. Y que sea ella precisamente como un eslabón importante en todo eso, es impresionante, impresionante. Para ella es impresionante. María no se olvida que todo lo que Dios hace y permite en este mundo es para su propia gloria. Dios lo hace para su propia gloria y por razón del pacto para el bien de su pueblo. Como dice en Isaías 37:35,
porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, dice el Señor, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo, por el pacto que yo le hice a él. No porque ustedes se lo merecen, sino porque yo hice un pacto. Hermano, si tú tienes bendiciones, como dice en Efesios capítulo 1, que tenemos toda la bendición espiritual, no se debe a ti, sino porque Dios hizo un pacto con Cristo. Y como tú estás en Cristo, entonces tú puedes ser beneficiario de todas las bendiciones que Dios le prometió a Cristo. Pero es por Cristo, no por ti. No es por tu perseverancia, no es por tu piedad, es porque Dios se lo prometió a Cristo. Y nos gloriamos entonces en Cristo. O como dice en el Salmo 98:3, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Dios se ha acordado. Cuando no es que se le olvida a Dios. Algo, ay, mira, se me olvidó que esta gente de yo había hecho un pacto con ellos. No es ese tipo de recordatorio de que Dios se le olvida. Es que Dios, cuando dice recordar, significa de que Dios está atento, pendiente para cumplir sus promesas. Y en eso es que María alaba al Señor, por verse ella dentro de ese pacto y por ver cómo Dios está cumpliendo ese pacto. Esa es la Navidad, el cumplimiento del pacto de Dios. No del pacto mosaico, no. Ese no es el cumplimiento en la Navidad. En la Navidad Dios está cumpliendo una promesa que hizo en Génesis, capítulo 3, versículo 15, que iba a venir el descendiente de una mujer para aplastar las obras del diablo. ¿Sí? Dios está cumpliendo ese pacto. La ley mosaica, el antiguo pacto, no revertió nunca los efectos del Edén, nunca. Solamente el nuevo pacto lo revierte. Solamente el nuevo pacto nos libera de la maldición en Adán. Por último, versículo 56. Bueno, pastor, ya se acabó el Magnífica de María. ¿Usted cree? Versículo 56. Y se quedó María con ella, ¿con quién? Con Elizabeth. Como 3 meses y después se volvió a su casa. Es decir, María sella su alabanza al Señor sirviendo al prójimo. Esa es la relación que hay. El Magnificat de María es un Magnificat que no solamente se queda en palabras, sino que también hay acciones. Y acciones gozosas, de la misma manera que sus palabras gozosas al Señor. Y se quedó María, no la obligaron. ¿Qué haría María en esos 3 meses? Ya iban 6 meses, ¿recuerdan? 6 meses de la concepción de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Habían 6 meses, ellos se encuentran, que dice, por 3 meses, es decir, hasta que nació Juan el Bautista. Hasta que nació Juan el Bautista. Hermanos, esto es impresionante, porque esta humilde mujer, piadosa, María, su adoración a Dios no solamente se quedó en palabras, sino en una acción de servir a la que se supone que era menor que ella en cuanto a privilegio. En cuanto a privilegio, ella sirvió al que era de menor privilegio, por así decirlo. Ella preparó el camino para que naciera aquel que iba a preparar el camino de su Hijo, el Salvador. Así que su cántico es sellado por un servicio ejemplar, por un servicio gozoso para otro. Ella no fue a ser servida. No, ya va, Isabel, yo vengo aquí de vacaciones. Vengo aquí para que tú me sirvas porque mi hijo es el Salvador, el tuyo no. No, ella fue a servir. Un servicio gozoso. En cuanto a privilegio, vemos ese cuadro, el mayor sirviendo al menor, como nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servirnos a nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Este es el Magnificat de María. 3 cosas, hermano: humildad, gozo
y mucha palabra de Dios. Esas son las tres cosas que sostienen una adoración magnífica. En conclusión, ¿qué sabías tú, María? Ella seguramente nos respondería mucho más de lo que tú piensas. Hermanos, el Magnificat de María es una alabanza del corazón, de un corazón humilde, de un corazón lleno de gozo inefable y de un corazón saturado de la palabra de Dios que se regocijaba en su Dios. Eso le permitió entonces a María tener un correcto entendimiento de sí misma, un correcto entendimiento o interpretación de todo lo que estaba pasando por entender el carácter de Dios y los propósitos de Dios en la tierra. ¿Qué es? Dios siempre actúa por medio de sus pactos. Dios es fiel a sus promesas. Estas son las tres cosas entonces, hermanos, que inflamaron el corazón de María para dar esa adoración espectacular que hoy conocemos como el Magnificat. En primer lugar, humildad. Humildad, al saber que no soy nada. ¿Tú estás cultivando un espíritu humilde delante de Dios? ¿Tú entiendes eso? ¿O estás siempre renegando de que Dios no te da lo que tú mereces? En segundo lugar, el gozo. ¿El gozo por qué? Porque he sido beneficiario de una gracia inmerecida. Precisamente se llama gracia, no un pago. Dios me está dando una gracia. Y eso debe darte gozo. O andas todos los días y toda la vida triste, calimero. ¿Ah? ¿Sí se acuerdan del calimero? No, los más pequeños no saben. Todo yo, pobrecito yo, me pasan las cosas a mí. Siempre triste. El cristiano no anda así. El verdadero cristiano anda en alegría, en luz, en felicidad. Ese es el cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque se goza en Dios, su Salvador. Eso no se lo quita a nadie. Y si su gozo se quita, es porque no tiene a Dios, su Salvador. Y en tercer lugar, es una persona que siempre está llena, saturada de la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios. Su alabanza está profundamente enraizada en las Escrituras y esa adoración es la que le agrada a Dios. Ese es el corazón del Magnificat de María, una jovencita humilde, llena de gozo en el Señor y sobre todo llena de la palabra de Dios. Si volvemos a preguntar, ¿qué sabías tú, María? De una forma ahí romántica, ¿no? ¿Qué sabías tú, María? No solamente ella nos diría mucho más de lo que tú piensas. Para nuestra vergüenza, nosotros también deberíamos decir, bueno, ella sabía mucho más de lo que yo hubiese sabido. De lo que yo hubiese sabido. Tú hubieses respondido como María. Hubieses respondido como ella. Con humildad, gozo y lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Nos falta mucho, hermanos. Nos falta muchísimo. Hubieses tú respondido con un gran Magnificat. Cuando tú te ves en el nuevo pacto, ¿eso no es suficiente para ti? ¿No te basta que tú estás en el nuevo pacto? Entonces no debes pasar tu vida en tristeza. Si estás en el nuevo pacto, es porque Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado, lo que no sirve. Eso me llena de humildad, de gozo y al saber la palabra de Dios. ¿Eres tú humilde, hermano? ¿Estás creciendo en esa humildad? ¿Qué tanto haces por conocer cada vez más la palabra de Dios? ¿Tu gozo es inefable? ¿Sigues sorprendiéndote de la gracia de Dios que ha tenido contigo? ¿Te estás deleitando en su palabra? ¿Tu vida es fructífera, como dice en el Salmo 1? Que el que se deleita en la palabra de Dios es como árbol plantado junto a corrientes de agua. No es marchito, sino que es fructífero. ¿Tú quieres ser fructífero? No. ¿Quieres ser fructífero? Deleítate en el Señor entonces. ¿Qué tanto haces por deleitarte en el Señor? Como le decía yo a los hombres ayer, el punto no es leer la Biblia todos los días. El punto es tener comunión con Dios todos los días. ¿Es tu alabanza al Señor humilde, gozosa y llena de su palabra?
¿Cómo es tu alabanza hoy? ¿Cómo será tu alabanza el día de Navidad? ¿Qué harás tú el día de Navidad si es que lo vas a celebrar? ¿Lo celebrarás como el mundo lo celebra, lejos de Cristo? ¿O habrá un Magnificat en tu mesa? ¿Habrá un Magnificat en tu familia? Alabando la bendición de Cristo, de Dios, de haber enviado a Cristo al Salvador del mundo. ¿Exaltarás tú, magnificarás tú al Señor en ese día? ¿Tu vida ha sido magnificada hasta ahora? El año que viene, ¿qué quieres hacer el año que viene? No, tengo muchos planes. ¿Por qué no dice, Señor, que mi vida el año que viene sea un gran Magnificat para ti, Señor? Una gran alabanza a tu nombre. Que no pierda yo ese asombro de haber sido escogido para salvación. Y si no has venido a Cristo, yo te digo, estas promesas y esta bendición no son para ti. Estos son solamente para los humildes, los que saben que no merecen nada de Dios y los que humildemente se someten a su autoridad y su gobierno. De otra manera, serás esparcido por Dios. Dios es tu enemigo. Dios está en contra de ti. Dios te va a dejar vacío. Pero si vienes a Cristo, tu hambre será saciada. Si vienes a Cristo, tu humildad será exaltada. Eso es la gran bendición de Dios. Eso es lo que está detrás del corazón del Magnificat. Oremos. Gracias, Señor.